Hola y bienvenidas al Lenguaje de las Perlas. Mi nombre es Débora Gambrel. Y en el episodio de hoy, encuentros con el Dios de poder. Encontrarse con el Dios de poder te transforma en una persona de autoridad, humildad y servicio. Como mencioné anteriormente en mi libro El lenguaje de las perlas, Josué, el líder de Israel, después de Moisés, necesitaba escuchar palabras de ánimo de parte de Dios. Dios le decía con frecuencia, sé fuerte y valiente. También le dijo a Moisés que se lo repitiera a Josué. Y Moisés, en efecto, le recordó que debía de ser fuerte y valiente. Moisés fue llamado a ser el libertador del pueblo de Dios, de la opresión física. Fue el amor y la misericordia de Dios hacia su pueblo que lo rescató de los tiranos, de los opresores, que los había mantenido esclavizados por cientos de años en Egipto. Moisés caminó en el conocimiento del poder de Dios para rescatar a su pueblo y realizar los milagros que Dios le dijo que haría. Los increíbles milagros que Moisés presenció y que pudo realizar a través del poder de Dios fueron el fundamento, el cual Josué, su sirviente, se apoyó. Pero hay algo que debemos señalar acerca de Moisés. Aunque sirvió al pueblo, los liberó y los guió, esa tarea fue muy agotadora para él. En la parte final de su vida, Moisés se enojó con el pueblo de Dios. Fue un pueblo que había visto el poder increíble de Dios y aún así no podía ser libre en su interior. Aunque ya eran libres físicamente, aquí es que vemos cómo Dios transforma los caminos del pueblo de Dios por medio de Josué. Josué guiará al pueblo de Israel a la tierra prometida de una manera similar a Moisés. De hecho, la Biblia dice que así como Dios estuvo con Moisés, estaría con Josué. Y vemos muchos milagros que confirmaron esa promesa. Ahora, el llamado de Josué fue de un guerrero que eliminaría a los enemigos y a los opresores del corazón en la tierra prometida. Aunque pasarían muchos años antes de que el pueblo de Israel verdaderamente llegaran a tener un corazón de carne, no de piedra, que Dios había prometido, porque solo tenía que venir el Mesías, Jesús el Mesías, para cumplir completamente con esa promesa. Él, Jesús, ofrecería la libertad completa en él, si lo recibían. Solo entonces podrían ser completamente transformados en su jornada espiritual. Aún así, todo comenzó allí con Josué, enfrentando las cosas que los israelitas no podían ver en sí mismos. Dios a menudo confrontará en nosotros aquello que no alcanzamos a ver de nosotros mismos. Esto es parte de su amor y su misericordia. Él desea que seamos completamente libres y que veamos la vida fructífera, próspera y abundante, la que Jesús habló. Es mucho más fácil ver los errores de los demás que los nuestros. Las debilidades ajenas que las propias. Por eso en su amor Dios nos encuentra de una manera en la que trae disciplina. Una disciplina buena y llena de amor. Veamos la disciplina con Moisés. Moisés se enojó tanto con el pueblo que en lugar de hablarle a la roca, como Dios había mandado, la golpeó. Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy.
Números 20, 11 al 12. Moisés permitió que su enojo y su frustración con el pueblo lo dominaran. Y esto puede suceder muy fácilmente, especialmente si estás en el ministerio, sirviendo a la gente. Recuerdo que hace poco una mujer pidió oración, una bendición para ella y para su novio que se iba a mudar con ella. Quería que Dios bendijera su pecado. Cuando se acercó para recibir oración, no estaba segura de dónde se encontraba espiritualmente o cuánto conocimiento tenía de los caminos de Dios y de cómo vivir de una manera que le agradara a Dios. En el momento solo tenía unos pocos minutos para orar por ella antes de que terminara el servicio. Como nota aparte, soy una gran creyente en capacitar a los santos y por eso inicié el podcast El lenguaje de las perlas, para compartir lo que Dios me ha enseñado, de lo que he recibido de Dios y asimismo les doy. En esta ocasión simplemente oré por la bendición de Dios sobre esa mujer. Le pedí al Padre que se revelara a su vida, que llegara a conocer el amor de Dios de una manera más profunda y que aprendiera a conocerlo a Él y sus caminos. La señora me miró con una expresión de sorpresa. No esperaba esa oración y por supuesto no se sintió feliz. Pero a veces tenemos que ser fuertes y valientes para hacer lo que Dios quiere y no lo que la gente desea de nosotros. Así como Moisés, que también vio a muchos pedir bendiciones en medio de sus quejas y su pecado, a veces las personas no quieren cambiar sus caminos ni hacer la elección incómoda de la obediencia. Por eso puede haber tanta frustración en quienes sirven en liderazgo. Esta es la razón por la cual quienes ministramos debemos perdonar con frecuencia y limpiar nuestro corazón de toda amargura, para no dejar lugar a que nada se enraíce, ni se convierta en maldad. Perdonamos a las personas y específicamente lo que hicieron para poder ser libres y poder escuchar la voz de Dios con claridad. Moisés perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Aunque la vio desde lejos, no entró con su cuerpo físico. En sí no fue hasta la transfiguración que escuchamos que Moisés finalmente entró a la tierra prometida. Hablando de Jesús en el libro de Lucas, dice, y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Lucas 9, versos 29 al 30. Vivimos nuestra vida y nuestro llamado de parte de Dios con fuerza y valentía, guardando continuamente nuestros corazones para que permanezcan puros delante del Señor. Y mientras hacía mi tiempo devocional leyendo en el libro de Josué, encontré comentarios muy reveladores sobre los reyes cananeos a los que el pueblo de Israel se enfrentó. Creo que este estudio demostrará cómo Dios derrota los enemigos del corazón. En el capítulo 10 de Josué, vemos a Josué enfrentarse a unos reyes con nombres bastante interesantes. Cuando el rey Adonisedec de Jerusalén oyó que Josué había conquistado y destruido por completo a la ciudad de Ai y había matado a su rey igual que lo había hecho con Jericó y su rey, y que los Gabaonitas habían hecho la paz con Israel y eran ahora sus aliados, tuvo mucho miedo. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, envió un mensaje a varios otros reyes. Joram, rey de Hebrón, Piram, rey de Jarmut, Jafía, rey de Laquis y de Bir, rey de Eglón. Vengan y ayúdenme a destruir a Gabaón, les rogó, porque se han aliado con Josué y el pueblo de Israel. Josué 10, versos 1 al 4. ¡Wow! ¡Qué nombres!, ¿verdad? Bueno, en la traducción de inglés, The Passion Translation,
comenta que los nombres altizontes de estos 5 reyes mencionados en el capítulo representan el orgullo humano, la autosuficiencia y la vida natural gobernada por los 5 sentidos, por lo que ven, escuchan, tocan, todo eso. El primer rey, Adonisedec, significa Señor de Justicia. Pero solo hay un Señor de Justicia, y ciertamente no era él. Ese rey representa la autojusticia, lo que hacemos por nosotros. Los israelitas, después de años de esclavitud, se sentían con derecho a todo, en lugar de ser agradecidos. Y no solo ellos, muchas veces nosotros mismos también podemos caer en lo mismo. Cuando hemos pasado por sufrimiento, pruebas o injusticias, es fácil caer en el pensamiento de que nos merecemos algo de parte de Dios o que tenemos derecho a que Él nos dé lo que deseamos. El segundo rey, Joram, y su nombre significa impulsado, aplastando. Era el rey de Hebrón, cuyo nombre significa alianza. ¿Cuántas veces hemos escuchado que debemos ser unas personas impulsadas, emprendedores, que logran todo? Y vivimos en un mundo que nos enseña a ser ambiciosos, a romper nuestros límites, a conquistar toda meta y a veces incluso hacerlo sin consultar el camino de Dios. Nos hablan de hacer alianzas específicas para poder ser victoriosos en toda área y lograr mucho dinero y mucha fama y mucha cosa. Y no estoy diciendo que la diligencia o la organización sean malas. Son virtudes y responsabilidades de un buen trabajo. Pero cuando se convierten en una ambición carnal, se vuelven contrarias a la entrega total a los planes de Dios. El problema no es tener sueños y deseos, sino querer cumplirlos por nuestras propias fuerzas, dejando fuera al Espíritu Santo y las maneras de Dios. El tercer rey, Piram de Jarmut, ese significa asno salvaje o fiero. El nombre de su ciudad, Jarmut, significa lugar alto. La versión bíblica de The Passion Translation, como mencioné, explica que estos lugares altos también representan actitudes arrogantes que se levantan en desafío al verdadero conocimiento de Dios. Y esto nos recuerda lo que dice 2 de Corintios 10, verso 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Cuando dejamos que el orgullo, la independencia espiritual, gobiernen nuestros pensamientos, nos levantamos en contra del conocimiento de Dios. El cuarto rey, Jafía de Laquis. ¡Ay, qué nombres! Tiene un nombre que significa uno que es iluminado o elevado, y su ciudad significa invencible. Este representa a aquellas personas que por su talento y su capacidad llegan a sentirse autosuficientes. Y es precisamente esa sensación de invencibilidad, que todo lo puede, ¿quién me va a vencer? Lo que refleja la actitud de otros ser que también cayó en el error del orgullo. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Has sido arrojado a la tierra, tú que destruiste a las naciones del mundo? Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo y pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Subiré a lo más alto de los cielos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a lo más profundo del abismo. Isaías 14, versos 12 al 15. Este pasaje describe la caída de Lucifer, Satanás, quien quiso exaltarse por encima de Dios. Y todo lo que se exalta a sí mismo por encima de Dios siempre cae. El orgullo
va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Proverbios 16:18. Y el quinto y último rey, rey Debir de Eglón. Su nombre significa oráculo o portavoz, y su ciudad un becerro joven. Aquí encontramos algo interesante. En muchas iglesias pentecostales o carismáticas es común escuchar palabras proféticas con mucha frecuencia. Y sí, la Biblia dice que todos podemos profetizar y todos podemos oír la voz de Dios. Pero hay una delgada línea a la cual toda palabra profética tiene que medirse de acuerdo de la intención y por el espíritu que proviene. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, pero con cuidado de aquellos que quieren manipular la voz de Dios. He visto personas que quieren que Dios les hable cuando ellas quieren, como si pudieran presionar un botón en el cielo. ¡Eh! ¡Eh! Quiero una contestación. Como si podemos obligar o manipular a Dios como queramos. No, no es así. Escuchar a Dios no se trata de controlar, sino de reverenciar. El Espíritu Santo no responde a caprichos ni curiosidades, responde a corazones rendidos. Recuerdo en una conferencia en la iglesia donde una mujer se me acercó y me dijo, quiero una palabra profética. A eso vine. Ok. Tuve que reírme por dentro porque su actitud de dame una palabra profética mostraba más derecho que devoción a Dios. Oré y oré por ella, lo que sentí en mi espíritu, pero no recibí nada específico del Señor para ella. Ella se fue inconforme, pero en realidad no estaba buscando la palabra de Dios, sino una confirmación de sus propios deseos. Esa es la diferencia entre la persona que busca a Dios con humildad y escucha su voz, a otra que se comporta como un becerro joven, inestable, sin madurez espiritual. Un becerro puede reproducir más ganado, así como podemos atraer gente, multitudes a la iglesia. Pero un buey, en cambio, está entrenado para servir a Dios, para cargar el yugo de Cristo, para trabajar fielmente en la expansión del reino de Dios. Cuando Dios le dijo a Josué, sé fuerte y valiente, fue porque sabía que Josué y el pueblo se enfrentarían no solo a enemigos externos, sino a los enemigos internos del corazón. Esa autojusticia, el orgullo, la ambición personal, la rebeldía, el sentido de derecho espiritual. Y sí, suena serio. Y sí, puede ser una conversación incómoda, pero es una verdad profunda. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, somos transformados. Nadie puede mirar a Dios, al Dios viviente, y permanecer igual. Cuando vemos su poder, su santidad y su gloria, no queda más remedio que rendirnos y reconocer que Él es Dios y nosotros no. Su voluntad debe estar por encima de la nuestra. Su palabra debe tener el primer lugar. Y nosotros debemos caminar con el corazón de siervos de Dios. Cuando nuestro corazón cambia después de un encuentro verdadero con el poder de Dios, comenzamos a andar en humildad y autoridad. Y solo entonces podemos ser efectivos para extender su reino en la tierra. Josué 10, 11 al 14 dice, mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Orón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Seca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Y entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal.
Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Josué 10, versos 11 al 14. Cuando permitimos que Dios confronte a los enemigos de nuestro propio corazón, vemos a Dios pelear por nosotros. Él derrota más de lo que podríamos derrotar con nuestras propias fuerzas, porque su poder actúa en respuesta a nuestra obediencia. Y ese es uno de los encuentros más poderosos que podemos tener, cuando Dios mismo pelea por nosotros y experimentamos su liberación. Y en liberación nos convertimos en personas que Él puede confiar, a la cual nuestra voz se convierte como la voz de Dios, porque es pura y alineada a su palabra para libertad y declarar su poder y su reino sobre la tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por el descubrimiento de aún los nombres que encontramos en la Biblia y sus grandes significados. En estos momentos nos arrepentimos por las muchas veces en que pensamos que podíamos vivir por nuestra propia cuenta, creyendo que solo si nos enfocamos, somos diligentes, ambiciosos o capaces de resolver lo que viniera a nuestro camino, iba a ser suficiente, y no lo es. Hemos caído en el orgullo y no queremos tener nada que ver con el orgullo. Dios, nos arrepentimos ahora mismo. Encuéntrate, Espíritu Santo, con nosotros, con los que están escuchando este mensaje. Renunciamos a toda justicia propia, a toda ambición personal, a todo orgullo acerca de nuestra piedad o de las maneras en que hemos podido escuchar tu voz. Y perdónanos, Dios, por cualquier área que no hemos entregado completamente a ti, y ahora mismo lo entregamos todo. Te pido ahora mismo que tomas este tiempo a entregarle a Dios toda área de tu vida que no la has entregado. Y si en tu espíritu escuchas que hay más que renunciar, renúncialo ahora en el nombre de Jesús. Dios, te entregamos nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras familias, nuestros talentos, habilidades, sueños, pensamientos, todo por completo. Tómalo, Jesús, y declaro ahora mismo transformación. Declaro en el nombre de Jesús que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Cualquier espíritu inmundo, como el espíritu inmundo de altivez que se alimenta del orgullo y la ambición personal, cualquier espíritu de celo y resentimiento que se ha aferrado a ti a causa de cualquier pecado que has renunciado, en el nombre de Jesús ordenamos que se vaya. Te desatamos de todo lo que has renunciado en el nombre de Jesús y ordenamos todo espíritu inmundo que estaba aferrado a eso, adherido a eso, se vaya en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu libertad. Gracias, Señor, por el poder de Jesús y tu completo amor. Ahora tomamos una respiración profunda del Espíritu del Señor, del Espíritu de sabiduría y conocimiento, de entendimiento, de consejo, poder y el Espíritu del temor del Señor. Y, Señor, te damos gracias por la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que vas a ser fuerte y valiente, llenos de pasión para hacer todo lo que Dios nos manda. En el nombre de Jesús. Amén. Dulces abrazos, amigas.